Bueno, muy buenos días nuevamente. Estamos aquí para resolver un pequeño flujo de carga óptimo, en este caso, muy básico, pero su análisis realmente se puede escalar a redes más grandes y redes de AC sin ningún problema, y nos sirve de paso para explicar algunos tips que hay que tener en cuenta para resolver ya, digamos, a mayor escala los problemas más grandes, ¿no? Bien, simplemente aquí tenemos eh, pues un sistema muy sencillo como los que hemos venido trabajando en DC, dos generadores, dos nodos y una demanda que se debe alimentar en el nodo 2 de 1 por unidad. Bien, en este caso está saliendo, por esto este pequeño símbolo aquí sobre la P de demanda, y el enlace lo constituye el enlace resistivo, cuyo valor es de 0.1 también en por unidad, ¿no es cierto? Bien, para tener en cuenta todo esto, vamos a proseguir. En un flujo de carga óptimo normalmente hay un criterio, una función objetivo, una función objeto o una función criterio, la cual vamos o a maximizar o a minimizar, que es el problema base de una optimización. Bien, para este caso normalmente pueden ser muchos criterios, muchos tipos de criterios. Digamos, puede ser un criterio económico, de costo de combustible, de costo de tarifas, puede ser un objetivo de minimización de pérdidas de la red, del mínimo desenganche de lastre de carga, de mínimo desvío de ajustes de parámetros, de control, de protección, lo que sea. Bien, pero para este caso pues vamos a trabajarlo como normalmente se hace, que en los libros de texto, que sería, vamos a minimizar el costo operativo el costo de operación de ese sistema. Normalmente los generadores, cada uno tiene una función de costo, ya sea de su combustible con el que operen, pues. Y entonces, pues para eso yo he colocado aquí dos funciones de costo. Entonces, obsérvese que es una función de costo cuadrática, podría ser una función de costo cúbica, podría ser una función de costo con punto de válvulas, es decir, no lineal, que todavía hay que trabajarla por otros métodos. Pero básicamente, perdón, aquí está un poco oscuro, pero lo que sí es básico y lo que es muy importante para tener en cuenta la resolución de este flujo de carga óptimo, que este es el submodelo económico, es decir, las funciones de costo, ¿sí? Matemáticamente está modelado así. Entonces dice que la función de costo de la operación del generador 1 está modelada en función de su potencia generada, que es P generada en 1 al cuadrado más 0.1 por P sub G1 más una constante, que son los costos no variables de operativos, que es el mantenimiento, la nómina, etcétera, ¿no es cierto? Que no dependen de la potencia consumida ni del combustible que demande la planta, que es ese C1. Igualmente hay una función de costo para el generador 2, simbolizado acá en la gráfica C, y que, si ustedes pueden notar, lo coloqué exactamente igual el modelo económico operativo de ese costo de combustible para la planta 2, exactamente igual. Bien, ¿por qué? Para que ustedes vean simplemente las pequeñas diferencias que se suscitan y tener una idea intuitiva de a qué debe conducir la solución. Simplemente por eso. Puede haber colocado cualquier otra cosa y enredar más las cosas y colocar de pronto un sancocho más de ecuaciones, lo que fuera, que de hecho paulatinamente o progresivamente yo voy a llevarlos hasta lo que son los modelos más detallados en flujos de potencia óptimo. Pero por ahora pues es el nivel introductorio, llamémoslo así.
Bien, para no hacerse pesado el tema y disfrutarlo. Entonces, es exactamente lo mismo. Estos costos fijos podrían ser iguales, podrían ser diferentes. En este caso yo incluso aquí abajo lo señalo. Aquí me voy a acercar más un poquito para que lo vean. Sea C sub 1 igual a C sub 2, que es igual a 0.01. ¿Sí? Están en unidades monetarias. Y yo puedo colocar una base también, como yo hago en los valores base, para los parámetros técnicos operativos, para los voltajes, una base de voltaje, una base de impedancia, una base de potencia, una base de corriente, etcétera, etcétera, siguiendo las leyes de Kirchhoff. Para esas bases también, yo también puedo colocar una base de unidad monetaria, y esa escalabilidad es muy importante. Ya les explicaré luego por qué, después de correr este problema. Déjenlo anotado ahí, porque va a ser muy importante en lo que es la eficiencia del método, de los métodos que yo emplee, y qué variantes habría que utilizar si no tengo en cuenta eso. Esa escalabilidad de las diferentes variables de los submodelos. Lo que pasa es, como les digo, por ahora estoy mirando el submodelo económico, ¿no es cierto?, de las plantas. Bien, ahora esta segunda parte me voy a alejar un poquito para que ustedes vean que tengo anotado aquí al lado. Lo de arriba era el submodelo económico, que era las ecuaciones de costo operativo, las funciones de costo, y esta es el submodelo técnico. El submodelo técnico, como ustedes pueden dar cuenta, simplemente son las dos ecuaciones de flujos de carga modelados con YBUS, como ustedes han visto en videos anteriores, cómo se arma la YBUS y cómo se sacan las dos ecuaciones, etcétera. Pues es una red muy sencilla, que es en DC, y simplemente esta potencia, como las potencias generadas realmente son inyecciones, entonces las dejo como tal con este símbolo, y al final esto va a ser positivo y esto también va a ser positivo. Acuérdense que esta igualdad de estas ecuaciones de balance es a la potencia neta inyectada. ¿Y cuáles son las potencias netas inyectadas en los nodos? Pues la potencia generada menos la potencia de demanda. Eso es lo total que entra. Lógicamente, pues si la potencia generada es mayor que la potencia de demanda, al final todo este término va a ser un positivo. Y si la potencia generada es menor que la potencia de demanda de ese nodo, va a ser un término negativo el conjunto de esta suma. Bien, simplemente ustedes deben llegar a esta ecuación. La podemos mirar con más detenimiento porque podemos desagregar este cálculo, esta memoria de cálculo, esa pequeña memoria de cálculo, para que ustedes se den cuenta cómo llegó a esta solución. Pero en videos anteriores he mostrado cómo se llega a sacar esas ecuaciones de flujos de carga. Lo que pasa es que para resolver el flujo de carga convencional, no el óptimo como es este caso particular, normalmente yo simplemente tomo la función 2, o sea, la B. ¿Por qué? Porque es normalmente no es el nodo slack, sino uno lo tomo como nodo slack, el otro sí como nodo generador común y corriente, y por lo tanto tendría una sola incógnita normalmente, que sería B2, y tendría que tener una sola ecuación para resolverla. Es el flujo de carga convencional, no hay que confundirlo. Ahora, para este óptimo, yo sí tengo que resolver las dos. ¿Sí? Digamos, ese tratamiento de slack como tal, del flujo de carga convencional, no es aplicable así a rajatabla, no es tan así, ¿ok? Esto ya es un flujo de carga óptimo. Bien, simplemente por ahora, y solo por ahora, porque después veremos realmente cómo se hace mucho más completo y detallado el flujo de carga óptimo, voy a asumir que el voltaje en la barra 1 la voy a mantener constante en 1 por unidad. Voy a dejarlo constante en 1 por unidad por ahora, o sea, B1 igual a 1 por unidad. Aquí lo tengo, ¿no es cierto? Por ahora. Bien, ahora lo primero que voy a hacer es, antes de llegar a las ecuaciones de flujo de carga óptimo,
para solucionar el flujo de carga óptimo, voy a resolver un flujo de carga normal, básico. Como todos ya hemos visto en los videos anteriores. Entonces yo simplemente voy a asumir que la potencia generada en 2 va a ser de 0.5, va a inyectar la mitad, ¿sí?, de la demanda que está en su barra, y la otra pues tocaría que traerla del otro generador, ¿no es cierto?, el generador que está en el nodo 1. Entonces yo estoy diciendo aquí, mire, P generada en 2 es igual a 0.5. Entonces la ecuación en B, esta ecuación en B que teníamos aquí arriba, pues simplemente dándole el valor de P sub G1 igual a 1 y pasando al otro lado de la igualdad, y ya la suma consolidada da esto, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta dónde voy, correcto, que si ustedes pueden apreciar con mayor detenimiento, eso es una simple y sencilla cuadrática, un flujo de carga básico en DC, como los que hemos venido resolviendo. Eso no tiene mayor misterio. Entonces, para resolver la cuadrática, voy a ir entre 10 como para simplemente como para mirar un poco más diferente la cuadrática. Ustedes saben resolver una cuadrática, de todas maneras pues aquí yo la voy a colocar como los pasos, ¿sí? Entonces primero divido en 10, entonces al dividir en 10 queda esto, ¿cierto? Al dividir en 10, entonces por lo tanto yo digo, bueno, de esa ecuación cuadrática, me voy a alejar un poquito para abarcar más todo el panorama. La ecuación cuadrática, ¿qué dice la ecuación cuadrática? Que B sub 2, que es la variable a resolver por la cuadrática, más menos es igual a menos B más menos la raíz cuadrada del cuadrado menos 4AC sobre 2A. Pero ¿qué es A? ¿Qué es B? ¿Y qué es C? Entonces, aquí tenemos A. A es el coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, que aquí sería un 1. Entonces A es igual a 1. B es igual al coeficiente que acompaña a la variable lineal, que sería menos 1. Aquí hay menos 1 multiplicando a B2, entonces sería B sería igual a menos 1, y C sería igual al término independiente, que sería igual a 0.05. Así de sencillo. Entonces simplemente aquí lo que hago ya es resolver la cuadrática, tomar el signo que sería el de solución. Las dos son soluciones, una para un caso y otra para otro, pero la solución como tal de estado estable, llamémosla así porque una es de estado estable y la otra no, es con el signo más. Entonces simplemente yo llego aquí haciendo las operaciones convenientes, y ustedes se pueden dar cuenta, aquí simplemente estoy reemplazando valores, aquí estoy sacando aquí el radical, ese término más el radical medio, eso es igual, 0,5 más el radical dividido en 2 es igual, y llego a un valor solución de B2 por medio de una cuadrática muy sencilla, que es igual a eso. Esto es igual a B2 y ya resolví el flujo de carga de ese, así de sencillo, por una cuadrática. Bien, ya teniendo, digamos, como el caso base, una solución base, puedo calcular las pérdidas. Entonces las pérdidas simplemente sería igual B1 menos B2, me da la diferencia de tensión y dividido por la resistencia, que acuérdense la resistencia es 0,1, eso me da una corriente, y si la corriente la elevo al cuadrado y la multiplico por la resistencia me da las pérdidas. O sea, esos circuitos básicos, y esas pérdidas haciéndolo así me da 0.02786405 por unidad, pequeñita, lógicamente estamos trabajando en por unidad, y la resistencia es pequeña, pero lógicamente hay que ver la base también, ¿no? Acuérdense. Entonces simplemente ya con eso calculamos la potencia que debe estar inyectada por el generador PG1, que para el caso de un flujo de carga básico como el que acabamos de resolver, sería el nodo SLA, y sí el término SLA aplica en particular para él, y se igual
al resto de la demanda no atendida inyectada por el generador 1 para atender esa demanda de 1 por unidad, que él está inyectando 0,5, el generador 2. La demanda es de 1. Entonces le hacen falta 0,5 a la demanda más las pérdidas que esa suma de esas 0,5 más las pérdidas debe estar siendo suministradas por el generador 1. Entonces lógicamente 0,5 más esas pérdidas es la potencia inyectada por el generador 1. Mira, ahí está. Eso es todo lo que estoy colocando acá. Aquí lo estoy subrayando. Bien. PG2 lo que yo había asumido de entrada, una solución para un flujo de carga básico que sería 0,5. Y la solución de B2 0.94722136. Esos son los tres valores, digamos, los tres valores técnicos iniciales para entrar al flujo de potencia. ¿Y por qué separo la definición? ¿Por qué coloco esa definición de valores técnicos iniciales? Porque faltan otros valores que no son técnicos. Bien, entonces simplemente volviendo a las ecuaciones anteriores que las habíamos anotado en función de PG1 y PG2 para el nodo 1 y para el nodo 2, que serían estas. Me voy a alejar un poquito para que ustedes la aprecien. Son estas dos ecuaciones, la A y la B. Lógicamente pues la voy a colocar en formato simbólico, que es la de la flecha. Estas dos ecuaciones serían en formato simbólico, digamos, en función de B2 y PG1, porque acuérdense que en un flujo óptimo de potencia lo que vamos a querer es saber cuánta potencia debe ser inyectada, no la sabemos, en función de unos costos. Entonces, por ejemplo, en PG2 yo ya no voy a darle el valor de 0,5, sino él va a tomar, de acuerdo a la resolución iterativa, el valor óptimo. El anterior que yo tomé de 0,5 fue un valor que yo le di sin ningún criterio. Aquí no, aquí ya hay un criterio de minimización de operación, un criterio de minimización económica. Bien, entonces estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de flujo de carga normalitas, yo no le he hecho nada más, sino que simplemente estoy mirando la del slack, que normalmente no la miro, y estoy colocando dos nuevas variables que normalmente no las tengo. Por ejemplo, esta nueva variable que aparece como PG2 en la ecuación del nodo 2. ¿Sí? Anteriormente PG2 yo la tengo definida, para este caso no, la meto como una variable. Ahora yo armo la función de Lagrange y eso ustedes pueden consultar muy fácilmente en cualquier libro de texto de optimización, de métodos de optimización para no lineales, cómo se trabaja cómo se arma una función de Lagrange, que es muy sencillo, simplemente la suma de las funciones objetivo, que son las funciones costos. Se cuenta que este término con la mitad de este, porque aquí ya lo sumé los dos, que era la constante 1, corresponden al costo, el costo en función de PG1 en la barra 1, y este más la mitad de este corresponde a la función de costo en el nodo 2, dada la generación que tengo ahí, ¿no es cierto? Más unos lambda que se llaman multiplicadores de Lagrange, en honor pues a este ilustre matemático, que inicialmente están normalmente se toman lineales, son parámetros lineales. Ellos pueden adoptar valores positivos o negativos, y ya miraremos que no los coloco al cuadrado, nada de eso, y hay que tener en cuenta, a menos de que yo sepa realmente hacia dónde va el óptimo o me esté moviendo muy cerca al óptimo después, en un análisis de posoptimilidad, por decir algo. Bien, entonces aquí adentro esto multiplica las restricciones. Aquí yo tengo apenas dos restricciones, que son las igualadas a cero del problema técnico. Esta es, digamos, la parte
económica, el subproblema económico, que es la suma de que es el objetivo, la suma de las funciones de operación de los dos generadores, y esto lambda multiplica a las restricciones que son las condiciones de equilibrio del flujo de potencia en cada nodo. ¿Sí se dan cuenta? Ya igualas a cero. Por eso es que esto al final tendrá que dar cero, porque eso es en la solución. Entonces deje cuenta que esta es la ecuación en el nodo 1 y esta es la ecuación en el nodo 2 de balance de potencia igualada a cero. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, la gran pregunta, yo ya puedo arrancar porque yo tengo los valores de arranque para PG1, para PG2, para lambda, para B2, pero no tengo ni para lambda 1 ni para lambda 2, para los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo hago para hacer más o menos de qué orden son esos valores? Y vuelvo y lo repito, ese orden es lo que hace muy eficiente el método de Newton, o que habrá que aplicar otro método, o hacer un tratamiento en las variables para aplicar Newton sencillo, no aplicar digamos un Levenberg-Marquardt ni en sus varias variantes como para que sea convergente, y lo otro para que tenga una solución, porque es que el problema es la lentitud si estoy muy fuera de la zona de atracción. Y lo que le digo, ese análisis dimensional de las variables, si estoy muy lejos, por ejemplo, yo puedo estar muy cerca de unas variables porque las conozco más o menos cómo se comportan, ¿sí? En por unidad, por ejemplo, los voltajes son aproximadamente a 1. Pero, por ejemplo, esos lambda, que normalmente que uno en sistemas de potencia no los trabaja, entonces uno, pues si no, yo los arranco de cero, pero realmente si están muy fuera de su área de atracción, lo que me hace, así los demás parámetros técnicos estén cerca, lo que me hace es alejar la solución y evitar que converja, o que converjan muy lentamente, y por eso tengo que emplear unos parámetros de escalabilidad reducida, a veces muy grande, y lo disminuyendo para que realmente converja. Pero entonces eso hace el algoritmo lento y pierde esa propiedad Newton de ser muy veloz. 4 iteraciones llegar a la solución. Si yo puedo llegar a conocer más o menos los valores a los que va a atender la solución óptima de los lambda, Newton es la solución ideal. En número de iteraciones, en rapidez, en fiabilidad de la solución. Bien, aquí simplemente ya vamos a aplicar Newton. Simplemente tengo una ecuación con varias variables. Eso es lo que hace Lagrange. Dice, bueno, todo lo empaqueto en una ecuación. ¿Cuántas variables tengo? PG1, 1, PG2, 2, B2, 3, lambda 1, 4 y lambda 2, 5. Tengo una ecuación con 5 variables en minimización. ¿Y cómo se resuelve eso según Lagrange? Aplicar Newton. Entonces, pero pilas, Lagrange me dice todas las primeras derivadas, las derivadas de esa función con respecto a cada una de esas variables, que es lo que se denomina gradiente, es igual a cero. O sea, esa va a ser como la función, lo que debe dar en la solución óptima. ¿Sí? Entonces voy a obtener 5 ecuaciones realmente. A partir de una sola ecuación obtengo 5 ecuaciones. ¿Ok? Entonces ahí sí ya es el Newton normal después. 5 ecuaciones con 5 incógnitas no lineales, eso lo resuelve Newton. Pero entonces parto de una sola ecuación con 5 incógnitas. Y lo único que hay que saber es que es el criterio de optimalidad, es que la derivada de esa función de Lagrange en cada una de esas variables me debe dar igual a cero, que es el criterio del gradiente. El gradiente o la primera derivada de esa función de Lagrange es igual a cero en cada una de esas variables. Si eso no se cumple, no estoy en el óptimo, así de sencillo. O hay un tipo de restricción que no la habré tenido en cuenta, si no es convergente el problema. Volviendo al caso, aquí yo tengo, y la he simbolizado por puntos como hacen algunos textos, la derivada sencilla
con respecto a cada una de esas 5 variables para obtener esas 5 ecuaciones, y cada una de esas 5 ecuaciones realmente es igual a cero. Entonces yo podría aquí colocar igual a cero, aquí igual a cero, aquí igual a cero, aquí igual a cero y aquí igual a cero. Derivadas muy sencillas, muy básicas, muy simples, porque estamos en flujo de carga AC. Incluso si fuera en flujo de carga AC, perdón, incluso si fuera AC también sería muy sencillo. ¿Sí? Una derivada de un seno, un coseno, o si fueran coordenadas rectangulares, eso es muy sencillo. Pero simplemente dense en cuenta que al derivar por las lambdas, obtengo la función técnica, que es la de balance de potencia nodal en 1 y en 2, ¿sí? Eso en DC pues sería así. Si fuera AC, pues simplemente tendría un lambda 1 para la potencia activa, un lambda 1 para la potencia reactiva. Entonces tendría realmente dos ecuaciones, una para la potencia activa y una para la potencia reactiva. Aparecerían, para esta simple ecuación, aparecerían 4 lambdas, ¿no es cierto? Pero como estoy en DC, solamente aparecen los 2 lambdas de potencia para la barra 1 y para la barra 2 de potencia activa. Bien, aquí estamos muy sencillos. Entonces ya tengo las 5 ecuaciones con las 5 variables, y aplicando Newton, pues Newton ¿qué dice? Newton dice esto. En términos precisos, esto es Newton, ¿no es cierto? Yo le coloco h de hessiana, pero realmente sería la jacobiana del gradiente. Aquí sería como el gradiente, se simboliza así, que es la segunda derivada de la fusión de Lagrange por cada una de las variables. Entonces por eso se llama hessiana, pero hessiana del lagrangiano, ojo. Ya de las 5 ecuaciones como tal, es un jacobiano. O sea, ahí es donde a veces se confunde en nomenclatura la cosa en los textos, que no son muy claros. Y así el símbolo del gradiente, ¿no es cierto? Que es la primera, aquí de cada una de esas derivadas del lagrangiano, es la primera derivada. Que esa es como la función de Newton en flujo de carga básico, parecido, ¿no es cierto? Entonces simplemente esto es Taylor truncado en la primera derivada de esas 5 ecuaciones obtenidas de las derivadas de Lagrange. Así de sencillo. Eso ya lo hemos visto en videos anteriores también. Y lógicamente tengo que obtener esa función h, esa matriz h, que la tengo acá. Simplemente que es de cada una de esas 5 funciones que tenía. Bueno, vuelvo y derivo con respecto a cada una de esas variables y obtengo esa matriz. Des en cuenta que aquí aparece aquí un bloque de ceros en los lambdas, porque lambda es una variable a la 1 y esta ya es una segunda derivada. Eso aquí ya no es tan, ya han desaparecido, entonces son ceros, un bloque de ceros. Esta es la traspuesta de esta parte. Ante la traspuesta aquí, ¿cierto? Son traspuestas esos valores, un valor aquí pivote, quieren llamar, traspuestas. Y esta parte es la parte económica. Vamos a colocarla acá. Toda esta la parte económica, pero igual simplemente aparece diagonal, es estrictamente diagonal. Para este caso una cuadrática. Muy sencillo todo. Aquí hay desacoplamiento en los costos, como es lógico, eso siempre es así. Y simplemente vamos ahora, ya tengo entonces la jacobiana, tengo
la jacobiana o hessiana, como lo quieran ver, el gradiente. Ahí lo único que nos falta determinar, y aquí que lo coloqué, son los lambda 1 y lambda 2 de arranque en la primera iteración. Yo puedo inventarme cualquier cosa y colocar ahí 0 y 0, los arranco en 0. Pero acuérdense de la región de atracción de Newton-Raphson. Si yo estoy lejos de los valores reales, y como esto es escalado ya en precios, en valores, los coeficientes son otros, y esto me puede dar un valor muy diferente, puede ser incluso de 1000. No es conveniente, y por eso es que uno llama, hay que hacerle un tratamiento a las variables para que la matriz sea llana o plana en sus valores, más o menos, que no difiera mucho, porque puede ser muy sensitiva a esto y nos puede hacer diverger el método, que ahí es donde está la desventaja de Newton. Pero la desventaja realmente parte del analista, porque si el analista busca otros métodos para acercarse a los valores solución, Newton no debe diverger por ningún motivo. Hay otros métodos cuando uno desconoce realmente o no puede llegar por otros métodos a una solución base, que es el de Marquardt, Leidenberg-Marquardt, es muy poderoso, pero hay que saberlo utilizar. Y acoplamientos entre variables artificiales, lo que sea. Uno puede buscar muchas cosas o cambios de variables, pero bueno, simplemente para no entrar en más detalle por ahora. Bueno, la matriz es simétrica, es una matriz 5x5. Para este caso en particular, acuérdense, un flujo de carga básico era una sola ecuación. Ahora, para un flujo de carga óptimo de 2 barras, ya son de 5x5. Son 5 variables. Allá era simplemente una variable. En flujo de carga básico de 2 nodos. En DC, aquí ya son 5 variables. Y me origina una matriz de 5x5 para trabajarla en los cálculos iterativos. Entonces, eso para que tengan en cuenta el factor de dimensionalidad ya en el flujo de carga óptimo es mucho mayor. Por eso es que los libros son muy pocos textos, y los textos no son los de sistemas de potencia, digamos, de pregrado, sino ya son los de control y operación, power operation, power control operation también se llaman, y cosas de esas, los textos más especializados, o advanced power system, o hay muchos textos que lo manejan ya como para el flujo de carga óptimo, ¿no es cierto? O artículos. Bien, entonces yo simplemente voy a hacer aquí un tratamiento. Voy a decir, hombre, este gradiente con respecto a PG1 y el gradiente con respecto a PG2, yo sé que ambos deben ser 0, entonces los voy a sumar, ¿cierto? Eso es lo único que estoy haciendo aquí, que son de esas 5 primeras ecuaciones. Serían las 2 primeras ecuaciones de gradientes, la sumo y la igual a 0, porque cada uno de los gradientes por aparte tiene que dar 0. Entonces simplemente la suma debería dar 0, pero haciendo una aproximación. Ojo. Bien. Porque tengo 2 variables desconocidas que son lambda 1 y lambda 2. ¿No es cierto? Y aquí aquí están. Y están también en esta otra ecuación, en la tercera. En el tercer gradiente también está lambda 1 y lambda 2. Tengo 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Pues para hacer una primera aproximación yo puedo decir, sumo las 2 primeras y las igualo a 0, y tomo la tercera que también está igualada a 0 y las trajo como 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y listo. Yo tengo ya un lambda 1 y un lambda 2 aproximado. O tomo las 2 primeras y luego la segunda y la tercera, y luego la tercera y la primera, y como van a dar valores diferentes, puedo decir, no, el mínimo cuadrado de ellos. Sí, como para entrar, digamos, para no alejarme de una ecuación y acercarme a las otras, o viceversa. Bien, entonces ahí simplemente lo que hago es eso, y obtengo un lambda 1 y lambda 2 aproximados. Aquí los tengo y ustedes lo pueden hacer. La idea es que ustedes vayan trabajando también paralelo a lo que van viendo el video, de 1.0650134 y más 1.19071775, tal como yo planteé las ecuaciones, dieron positivos.
porque dependiendo de cómo plantee las cosas también pueden dar negativos. El único es que no le debo cambiar el signo a una ecuación del procedimiento aquí que reduje, porque ahí me podría alterar ya todo. Por ejemplo, aquí en este caso me dio, para no confundirlos mucho, por ejemplo, en la suma de las dos primeras ecuaciones que estaban igualadas a cero, reemplazando los valores que tenía de PG1, PG2 y B1, entonces yo tuve menos lambda 1 menos lambda 2 igual a menos 2.25, bueno, lo que fuera. Y yo puedo haber dicho, no, la multiplico por menos 1 y tal. Y la segunda ecuación que obtengo es esta de abajo. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lambda 1 y lambda 2, en esa primera iteración para calcularlas. Y entonces dése cuenta que al invertir el signo en la primera me van a dar negativos, y ahí yo me convencí de que todo estaba bien hecho el procedimiento, y lógicamente me vas a diverger. Entonces eso sí no lo puedo hacer, tal cual quedaron acá, así con esos signos los dejo, ¿ok? Entonces ya al resolver esa ecuación 2 por 2 dio esto, así de sencillo, ¿no es cierto? Esos son valores iniciales. Y ya aquí me voy a Excel. Aquí ya no tengo nada más escrito. Entonces vamos a mirar el problema de Excel. Me perdonan aquí un momentico mientras acomodo el computador. Bueno. Claro, ustedes dirán por qué no utilizo Camtasia. Yo he utilizado muchas veces Camtasia, pero me parece que un poco más impersonal que ir así con la cámara externa, no con la cámara en pantalla, grabando pantalla. Bien, aquí simplemente pues tengo los procedimientos iterativos anteriores. Como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, hay unos reflejos de luz aquí y acá. Ahorita tengo ya todas las iteraciones, y al final de esta iteración yo quiero que se den cuenta de una cosa. El gradiente extraerse apagando acá, no es la luz, ya un momentico. Ya, ahí quedó mejor, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que es el gradiente ya está en cero en esa iteración quinta, que ya en la cuarta también estaba muy cercano a cero, en la tercera incluso ya venía muy cercano a cero. Las correcciones están prácticamente en ceros, y las soluciones, que son aquí, de esas 5 variables, están acá. ¿Sí? Así de sencillo, aplicando Newton puro, Newton simple, el que aprendimos para solucionar flujo de carga básico. Entonces, ¿por qué normalmente hablan de una desventaja de Newton? Es que la desventaja de Newton está en la zona atractora de las variables. Realmente no hay que confundir una zona atractora cuando uno coloca unos valores iniciales para todo el conjunto de variables. No, aquí hay variables económicas, hay variables técnicas, y lógicamente si no me sitúo en un valor aproximado de unas y de otras, porque la escala y la dimensión puede cambiar de unas a otras, unas pueden ser 1, cercanas a 1, y otras pueden ser cercanas a 1000, entonces eso me va a causar que yo esté realmente divergiendo, el método de Newton me diverja, así de sencillo, porque estoy lejos de la zona atractora para unas variables. Con el hecho de que esté lejos de la zona atractora de una variable, me puede ocasionar que diverja. Lo otro es que yo tengo ecuaciones, variables que son lineales y otras que no son lineales. Por ejemplo, lambda son lineales completamente. En cambio, las potencias son no lineales, el voltaje es no lineal en esas ecuaciones, que es al lado, son cuadráticos. Entonces, esa mezcla de variables lineales con no lineales, y de hecho por eso da esa matriz porosa, donde ese bloque con respecto a en las derivadas de las lambdas en la matriz da un bloque de ceros.
y el primer bloque superior derecho que me da en la hessiana. ¿De qué estoy hablando? Para que me sigan. Este bloque de ceros, por un lado, que es en los lambda, ¿no es cierto? Y esto aquí donde está desacopladas las variables. Y aparte de eso, que estoy trabajando con la YBus, que también es una matriz porosa. Bueno, realmente todo ese desacoplamiento entre variables me puede conducir a que si estoy lejos de los valores solución óptimos, o de una solución aproximada al óptimo, Newton no sea muy eficiente y pueda diverger. Entonces habría que ya emplear otras técnicas, otras variantes de Newton, por ejemplo el de Levenberg-Marquardt, alguna cosa que después lo explicaremos, y este mismo caso lo resolveremos como Levenberg-Marquardt. Simplemente en un video anterior, y sí quiero que revisen los videos anteriores, porque no sería práctico y sería muy desgastante, digamos, repetir, digamos, lo básico que hemos tratado, por ejemplo, para resolver un flujo de carga normal, las ecuaciones no lineales, volver a repetir yo como itero con Excel. Aquí itero con esta variante de hoja por hoja, una manera de hacer iteraciones. He iterado con también el solver de Excel, he iterado con aquí simplemente con los atributos que tiene aquí en las opciones de cálculo, ¿no es cierto?, del Excel para hacerlo iterativo. Entonces dése cuenta que hay tres maneras de iterar que yo utilizo. Cualquiera que utilicen, incluso si utilizan el solver, no tendría que hacer todo esto, sería muy sencillo, pero no estaríamos utilizando Newton para ver las bondades de Newton, o por qué Newton se traba en la solución de los flujos óptimos de potencia. Aquí sí estamos viendo todo eso y vamos a ver muchas más cosas. Por ejemplo, aquí no hemos incluido cómo se trabajan los límites en las generaciones, en los voltajes, en el transporte de potencia. Todos esos límites yo los trabajo de una manera muy diferente como lo hacen los libros. Me parece mucho más eficiente, mucho más práctico. Son algunos tips. Por ahora les dejo ahí. Acuérdense, yo itero, esta es la iteración inicial, donde incluso en la iteración inicial, me voy a acercar un poquito. Dese cuenta que aquí hay un error que no está cercano a cero. Esto sí está muy cercano a cero, precisamente porque tomé unos valores más o menos, entre comillas, cercanos al óptimo local. Podríamos hablar de óptimos globales, y hay otras técnicas como simulaciones de Monte Carlo, alguna cosa. Pero eso es lo que quiero que tengan pendiente. Por ejemplo, esa es la iteración inicial, y de la iteración inicial, luego la iteración, mira, el segundo gradiente de la iteración 2, el gradiente de la iteración 3, el gradiente de la iteración 4 y el gradiente de la iteración 5 a prácticamente a cero, ¿cierto? Y cómo van evolucionando en todos los valores a partir de los iniciales. Estos ya son los iniciales, pero que serían los finales de la anterior iteración. Estos iniciales de la iteración 5 serían los finales de la iteración 4, y aquí ya son los nuevos. No es necesario una nueva iteración. Y ya, sencillamente. Entonces tienen que verse los videos precedentes en orden cronológico para que ustedes entiendan cómo hacer una iteración de estas, pero aquí la voy a repetir como para que ustedes lo tengan en cuenta. Acuérdense que simplemente yo le saco una copia a la hoja, y por eso es que quiero que miren el video anterior. Mover o copiar, mover al final y crear una copia. Le voy a aceptar, y lo que hago es actualizar estos valores. Entonces desde cuenta, mire, voy a dar un igual aquí. Ya estoy en una copia de la hoja 5. Esta es la copia 6, la copia 6, que está basada en la hoja 5. Entonces le doy un igual, pico en la pestaña que dice hoja 5, copia 5, y me voy a los amarillos, pico el primero y le doy enter y ya me lo actualizó. Aquí para que me los actualice, me actualizó todo. Al dar guardar el libro, simplemente porque le coloqué una iteración en los parámetros y le di guardar ya para que me las actualizara,
Y dése cuenta que esta es la iteración 6 donde ya prácticamente los errores son cero. Y ya no había necesidad, simplemente la repito aquí como para que ustedes vean que es muy fácil iterar con Excel. De 3 maneras diferentes, son muy fáciles. Y que Newton Raphson realmente para problemas de optimización no es que sea malo, sino el problema es como se lee el tratamiento de los valores iniciales. O sea, yo tengo que estar cerca de la región atractora, vuelvo e insisto, porque si estoy lejos de la región atractora, con una sola variable, que esté lejos de la región atractora, esto me va a diverger. También, por ejemplo, podría ser aquí más sensitivo el caso, por ejemplo, que donde yo me equivoqué en la matriz de 5×5, llamémoslo hessiana, cosa que no sucedía con el flujo de carga básico. Entonces puede ser que un valor de esos ya me vaya a hacer diverger incluso el algoritmo. Eso son cosas sencillas y básicas, pero el flujo de carga óptimo realmente no es que tenga mucho complique si uno lo aborda gradualmente, porque esto, digamos, esto es un flujo de carga óptimo básico. Ya después hay que ver los límites de la potencia que uno genera, una potencia, un generador térmico, que estos son curvas de generadores térmicos, ya sea a gas, a carbón, lo que sea, no arrancan de cero, ¿sí? El problema de la estabilidad de la llama, es decir, tiene que arrancar de una potencia mínima que es diferente a cero y normalmente siempre es elevada. Entonces hay un límite inferior y también hay un límite superior, el límite técnico de la caldera, así sencillo, que tiene que ver con el límite térmico de la caldera, el límite técnico térmico de la caldera y cosas de ese sentido. Y ya entran más restricciones, por ejemplo restricciones del tipo medioambiental, que el límite de cenizas que puede generar, que puede emitir en un determinado momento la central, ¿no es cierto? Por estar aledaña de pronto o porque la dirección del viento puede arrastrar esos humos hacia alguna población o algo en determinada hora. Entonces todas esas restricciones hay que tenerlas en cuenta luego para modelarlas, pero hay que saberlas modelar. Lo otro que entraremos a mirar luego a futuros es la programación dinámica, que ya es metiéndole tiempo. Esto es un flujo de potencia óptimo estático, llamémoslo así, y determinista más encima. Habría que mirar, digamos, cuando yo tengo una curva de carga, donde ya entran a jugar si hay enganche, parada de unidades, si hay unidades hidráulicas, no solamente térmicas, que es la coordinación hidrotérmica, y muchas otras cosas que son muy interesantes, pero verlas progresivamente, llegar a ellas progresivamente, no todo de una. Si uno hace varios ejercicios de estos y ir añadiendo cositas y cositas, la cosa se hace muy interesante. Si no, se hace muy pesada. Y eso es cuestión de no de una semana, no de un mes, sino puede llevar el transcurso de varios años. Yo desde que egresé por allí hace ya más de una década, he venido con el tema me apasiona, entonces dése cuenta que es progresivo y que uno puede mirar cosas nuevas cuando uno mismo trabaja las ecuaciones desde la base, no mediante programas de computadora, porque sería muy fácil decir vamos a hacer un flujo de carga óptimo con GAMS o con el solver o con algún otro solver y ya, punto. El modelado es importante, pero también es saber como el trasfondo de todo, los problemas que normalmente uno encuentra en los algoritmos para buscarles una solución que puede que no esté en la literatura, sino que sea propuesta propia, porque eso se trata el ingenio de la persona titulada como ingeniero, no valga, eso es redundante, ¿no es cierto? Entonces muchas gracias, espero servirles de ayuda, dejen los comentarios, de pronto si necesitan aclarar algo, dejen pues un enlace de contacto y para poder interactuar y poderles, digamos, como dirigir en sus propias investigaciones al respecto. Bueno, muchas gracias, feliz día, tarde o noche, como dicen, dependiendo de donde se encuentren. Muchas gracias.